Ok, vamos a continuar con la segunda clase, segunda parte. ¿Ok? Segundo tema. No, este es el primer tema. Habíamos comenzado por el último tema. Significado geométrico del producto escalar de dos vectores en R2. El producto escalar de dos vectores geométricamente representa la sombra o proyección de un vector sobre el otro. Es decir, yo tengo dos vectores, el vector U, que se indica acá arriba con una flechita, y el vector B. Si yo proyecto el vector U sobre el vector B, o sea, hago el producto escalar de U sobre B, me vengo perpendicularmente, como lo indica esta línea punteada, hasta llegar al vector B, formando un ángulo de 90 grados. Obtendría este segmento, que aquí resalté con una llave. Luego, desde el punto de aplicación de B, me voy perpendicularmente hacia el vector U, y obtengo este otro segmento que resalté con esta llave. Entonces, se puede demostrar que lo que mide el segmento producto escalar B por U es lo mismo que mide el segmento producto escalar de U por B. Por eso es que se dice que el producto escalar es conmutativo. ¿Okay? Hay otra forma de calcular el producto escalar, que es esta que está acá. Esta es de alta importancia o de importancia capital porque nos permite calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Okay? Que eso me lo pueden preguntar más ahorita para este tema no, pero para el próximo corte sí, tal vez lo vayamos a utilizar dependiendo de cómo oriente el profesor la clase de elementos de máquina 1. Esta fórmula dice, o esta ecuación dice que el producto escalar de U por B es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo que se forma entre U y B. Por lo tanto, yo de aquí puedo despejar el ángulo θ que se forman entre esos dos vectores, llegando a esta ecuación que está acá. El ángulo θ sería el arco coseno del producto escalar de U por B sobre la norma de U por la norma de B. O como lo tengo establecido acá, porque así como puedo plantear arco coseno, puedo plantear coseno a la menos 1, que es lo que se lee coseno inverso. Y es la misma representación. Luego aquí tenemos un ejemplo. Determine si los vectores B de coordenadas, de coordenadas no podemos decir las coordenadas de un vector, las componentes de un vector. Podemos hablar de las coordenadas de un punto, más no las coordenadas de un vector. Un vector no tiene coordenadas, tiene componentes que se pueden obtener a partir de las coordenadas de unos puntos dados. ¿Ok? Determine si los vectores B de componente 1, 3, 4 y U de componente menos 1, 0, 1 son ortogonales o paralelos. ¿Qué significa que sean ortogonales o paralelos? Que se corten a 90 grados o que entre ellos haya 0 grados como dirección común. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Calculamos la norma del vector U, calculamos la norma del vector B, como ya aprendimos con anterioridad, efectuamos el producto escalar entre el vector U y el vector B, aquí está, y aplicamos la fórmula. Y al aplicar la fórmula nos damos cuenta que θ vale 65 grados, 24 segundos, 58 segundos. Esto es diferente de 90 y de 0 grados. Por lo tanto, el vector U y el vector B ni son ortogonales, o sea, ni son perpendiculares ni son paralelos. ¿Ok? Por tanto, ni perpendiculares ni paralelos. Esa es la respuesta. Vamos a la página 16. Producto vectorial de dos vectores. Este es de importancia capital también. Dado dos vectores U de componente UX, UI, UZ, aquí el perforador se robó o se comió la tercera componente, y B de componente BX, BY, BZ, se define el producto vectorial o producto cruz del vector U y el vector B, ¿verdad? Al vector que se denota por U por B, que es igual a. Aquí construimos un determinante donde la primera fila del determinante va a estar constituida por la base canónica, es decir, por los vectores unitarios I, J y K. Aquí, a continuación, en la segunda fila van a ir las componentes del primer vector. ¿Quién es el primer vector? U. Por lo tanto, aquí va a ir UX, UI, UZ. Y aquí abajo, en la tercera fila, en la tercera y última fila, van a ir las componentes del vector B, BX, BY, BZ. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Nosotros resolvemos esto por desarrollo de cofactores. Tapamos esta columna, la primera columna, o sea, la columna que contiene ahí UX y BX y la fila que tiene los vectores I, J, K. Si yo tapo esta fila y esta columna, me va a quedar un determinante conformado por UI, UZ, BI, BZ, que sería un determinante de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque tendría dos filas y dos columnas. La fila conformada por, vuelvo y repito, por UI, UZ, BI, BZ y las columnas conformadas por UI, BI y UZ, BZ. ¿Cómo se resuelve ese determinante? Se multiplican los elementos de la diagonal principal, o sea, UI por BZ, aquí está UI por BZ, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que sería BI por BZ. Escalar I. Se va a colocar aquí el vector unitario que tapé. En este caso yo tapé el vector unitario I. Menos, ahora voy a tapar primera fila con segunda columna. Al tapar esta fila con esta columna me queda el determinante
UX, UZ, BX, BZ. Entonces sería UX por BZ, aquí está menos, ¿verdad? BX por UZ, escalar J, vector unitario J. Y luego la tercera componente iría positiva. Se taparía entonces ahora la primera fila con la tercera columna. O sea, es un desarrollo de cofactores a lo largo de la primera fila, porque siempre tapé la primera fila. No siempre tapé la primera columna, la segunda columna ni la tercera columna. Esto se desarrolla tapando siempre la primera fila con la respectiva columna. Si yo tapo la fila 1 y tapo la columna 3, me va a quedar el determinante de segundo orden también, UX, UI, BX, BI. Entonces sería más UX por BI, aquí está UX por BI, menos BX por UI, escalar J. ¿Okay? Entonces, si yo tengo los dos vectores, el vector U y B, y formando un ángulo θ, el vector U por B va a ser perpendicular al plano formado por los dos vectores. ¿Cómo sé yo para dónde va? Porque puede ir perpendicular hacia arriba o perpendicular hacia abajo, aplicando la regla de la mano derecha. Si usted señala con sus dedos de la mano derecha, excepto el pulgar, el vector U, y supone que de la planta de su mano sale el vector B, cuando el vector U va hacia el vector B, el pulgar apunta hacia arriba. Por lo tanto, el producto vectorial daría hacia arriba. Si es al revés, si yo efectúo el producto vectorial de B por U, entonces mis dedos apuntarán en la dirección de B y de la punta de la palma de mi mano derecha saldría el vector U. Y a lo que mis dedos vayan hacia la palma derecha, cerrándolo, entonces el pulgar ya no va a apuntar hacia arriba, sino que apuntaría hacia abajo. Por eso es que se dice que el producto vectorial no es conmutativo, es decir, no es lo mismo el producto vectorial de U por B que de B por U. Al contrario, son inversos. ¿Ves? El vector producto vectorial de U por B va a ser de la misma magnitud, de la misma dirección, pero sentido contrario al vector producto vectorial de B por U. Por eso es que se coloca aquí este negativo. ¿Okay? Y por supuesto no es conmutativo el producto vectorial. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Calcular las coordenadas de un vector que sea perpendicular al vector de componente 3, 2, 4 y al vector AB. Aquí me están dando dónde nace un vector A y dónde termina, dónde nace el vector AB y dónde termina. A es el origen y B es el punto de aplicación. ¿Cómo conformo yo el vector AB? Teniendo las componentes, las coordenadas, mejor dicho, del punto A y las coordenadas del punto B. ¿Cómo se obtiene eso? Muy fácil. Se restan las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Siempre se restan las coordenadas del último punto menos las coordenadas del primer punto. Entonces, el vector U no lo conozco, ¿verdad? Calcular las coordenadas de un vector que sea perpendicular a B. ¿Cómo llamé yo ese vector? El vector U. Y aquí lo dice, solución, sea U el vector de componentes UX, Y, Z. El vector desconocido perpendicular a B y perpendicular al vector AB. Conformamos el vector AB, o sea, construimos el vector AB restando las de B menos las de A, BX menos AX, BY menos AI, BZ menos AZ. Sería entonces 1 menos menos 4, menos menos 3, aquí está 1 menos menos 3 da 1 más 3. Luego vendría 4 menos 7, 4 menos 7, 8 menos 1, 8 menos 1. Menos por menos da más, quedaría aquí 1 más 3. 4 menos 7 da menos 3 y 8 menos 1 da 7 y 1 más 3 da 4. Por lo tanto, el vector AB tiene componente 4 menos 3, 7. Como me están diciendo que el vector U es perpendicular al vector AB, entonces se debe cumplir que el producto escalar del vector U por el vector AB debe dar 0. Cuando dos vectores son perpendiculares, su producto escalar debe dar 0. Y como U es perpendicular al vector B, ese vector U que no conozco, que quiero conocer, también es perpendicular al vector B, el producto escalar de U por B debe dar también 0. Entonces, aquí efectuamos el producto escalar del vector U con el vector AB. El vector AB sabemos que dio componente 4 menos 3, 7 y el vector U no conozco las componentes, son UX, UI, UZ. Si yo efectúo el producto escalar de estos dos vectores, me va a quedar UX por 4, quedaría 4UX. Menos 3 por más UI, me quedaría menos 3 UI o U sub I. Más por más da más. 7 por UZ me quedaría 7 UZ. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque se sobreentiende que me están pidiendo, me están diciendo, mejor dicho, que ese vector U es perpendicular. Por lo tanto, hay que igualarlo a 0 por esta condición que planteamos acá. Lo mismo va a ser cuando haga el producto escalar entre el vector U y el vector B. Hago lo mismo y me queda esta ecuación que está acá. Entonces me queda una ecuación, un sistema de ecuaciones conformado por la ecuación 1 y la ecuación 2, pero que tiene tres incógnitas, UX, UI y UZ, ¿verdad?
Entonces, aquí tengo el vector B, aquí tengo el vector AB y aquí tengo el vector U perpendicular a esos dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular, por ejemplo, la norma del vector B. Aquí calculé la norma del vector B, Diego 29, ya usted sabe calcular la norma del vector B, calculé la norma del vector AB. ¿Cómo se calculaba? Hallando la suma, la raíz cuadrada de la suma de las componentes de cada vector al cuadrado. Me dio 74. Hago el producto escalar de AB y me da 34. Por lo tanto, el ángulo entre AB, ¿verdad? El ángulo entre B y AB, que me lo están pidiendo, se obtiene con esta fórmula y da 85 grados. B y AB no son paralelos, no son paralelos. ¿Por qué no son paralelos? Porque el ángulo no me dio 0 grados, tenía que haberme dado aquí 0 grados. Entonces, si yo fijo la tercera componente en 1, me va a quedar el sistema formado por 4UX menos 3UI más 7 por 1, que es esta ecuación que está acá. Igual a menos 7, porque el 7 queda aquí positivo, pasa a negativo. Lo mismo en la segunda ecuación, ¿verdad? 3UX más 2UI más 4 por 1 da 4, al pasarlo para el otro lado queda menos 4, quedaría entonces 3UX más 2UI igual a menos 4, que es esta ecuación que está acá. Me doy cuenta enseguida de que la variable UI en la primera ecuación es negativa y en la segunda ecuación es positiva. ¿Qué hago? Intercambio los coeficientes. Este 2 lo coloco acá adelante, este 3 lo coloco acá adelante, multiplico toda esta ecuación por 2, me da esto que está acá, multiplico toda esta ecuación por 3, me da esto que está acá, sumo estos dos, como son iguales de signos diferentes, se cancelan y 8 más 9 son 17 UX igual menos B, menos 14, menos 12, menos 26. Por lo tanto, la primera componente de U, del vector que estoy buscando, valdría menos 26 sobre 17. Si yo sustituyo ese UX o en 2 o en 1, en este caso lo sustituimos en 2, entonces me quedaría 3 por menos 26 sobre 17 más 2 por UI igual a menos 4. Y hago operaciones algebraicas y obtengo de que UI es igual a 5,17. Por lo tanto, el vector U sería en X menos 26 sobre 17, en Y 5 sobre 17 y en Z 1. Ese es el vector solicitado. Ok, sigamos para adelante. Vámonos ahora al siguiente punto, que es de importancia capital también. Aquí dice descomposición, no es descomposición, es descomposición de una fuerza en sus componentes. Nosotros aprendimos cuando sumamos vectores, que si yo tenía dos vectores y los sumaba me daba un solo vector. A veces interesa eso. Ahora, en otras oportunidades, a mí me interesa es, en vez de dado dos vectores, obtener un solo vector, al revés, dado un vector, sacar dos vectores, que son las componentes del vector. Entonces, si el vector F está de esta manera, y entre el eje de las abscisas y ese vector se forma un ángulo phi, pues algunos lo llaman phi, otros lo llaman alfa, otros lo llaman beta, como usted lo quiera llamar con lenguaje de las letras griegas, ¿verdad? Entonces se puede demostrar por trigonometría que este triángulo que yo tengo aquí es un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo aplicar, por ejemplo, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, consecante. Normalmente se trabaja con seno y coseno para las componentes. Entonces, esta componente fx se puede demostrar que es igual por trigonometría a f por el coseno de phi. La invito a que revise eso. Si no tiene duda, profesor, no tengo duda. Si tiene duda, profesor, no sé por qué fx es igual a f por coseno de phi. Y f lleva a ser igual a f por el seno de tita. A veces, o sea, esta es una situación que me dan la fuerza y me dan el ángulo que forma la fuerza con la horizontal o con la vertical. Porque yo puedo trabajar en este triángulo de aquí o en este triángulo de arriba. En el caso del examen, pueden colocarme una fuerza apuntando hacia arriba, formando un ángulo aquí de tantos grados, de 15 grados, de 20 grados, de 30 grados, etcétera, etcétera, etcétera. O me pueden dar esta situación. Me dan un vector, fuerza, apuntando así o apuntando hacia abajo, o inclinado con pendiente negativa, apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo, y me pone este triángulo aquí así. Eso lo que me quieren decir es que este triángulo está marcando la pauta de la dirección del ángulo de la fuerza F. Entonces aquí se me van a formar a mí dos triángulos, un triángulo de fuerza formado por Fx, Fi y F, y un triángulo de distancia formado por A, B y la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces yo puedo establecer una proporción, porque serían triángulos semejantes, ¿ok? Serían dos triángulos semejantes, el triángulo de distancia y el triángulo de fuerza van a ser semejantes. Entonces yo voy a dividir, aquí también hay un error, ¿ves? Eso fue que cuando estaba transcribiendo esto se vino el errorcito. Vamos a corregirlo. Entonces yo puedo decir que f es a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué? Porque en el triángulo de fuerza f es la hipotenusa y en el triángulo de distancia raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa del lado del triángulo más grande
vamos a decir que es el de fuerza, aunque eso no es así, pero para que lo podamos relacionar, es a la hipotenusa del triángulo de distancia, como el cateto adyacente del triángulo de fuerza, que es Fx, es al cateto adyacente o al cateto en la dirección X de A, del triángulo de distancia. Y eso es igual a la componente en Y de la fuerza sobre la componente en Y del triángulo de distancia. De tal manera que si esto es igual a esto y esto es igual a esto, yo puedo decir que f de x sobre a es igual a f sobre la raíz cuadrada. De tal manera que esta a pasa para acá multiplicando y por lo tanto f de x sería igual a a por f sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto no lo hizo el profesor en el ejercicio que les hizo a ustedes. Se los hizo directo. ¿Ok? Por eso yo lo hice aquí, porque como yo vi aquello, por eso es que yo siempre exijo los apuntes. ¿Por qué? Porque yo tengo que orientar la clase en función de lo que el profesor les está dando. Y él lo hace porque se sobreentiende que ustedes pasaron por un curso de mecánica racional o de estática, como le queramos llamar. Se sobreentiende que ustedes pasaron por un curso de mecánica de los sólidos o de mecánica de materiales o de resistencia de materiales y deben saber esto, pero yo no parto de ese principio. Uno se lo sabe porque uno tiene todos los años de la vida del mundo dando clases. Pero el estudiante no, el estudiante lo vio una vez y ya está. Tal vez a lo mejor repitió una vez o dos veces, listo, pero ¿cuántas veces lo ha visto uno? Imagínense yo que estoy dando clases de 1979, 1980. Tengo 40 y pico de años ya dando clases. Tengo 20 más 24, 44 años dando clases. Esto me lo sé como saben mi número de cédula, pero ustedes no. No significa que yo sea inteligente y ustedes son brutos, no, al contrario. Ustedes pueden ser más inteligentes que el profesor y que mi persona. Pero nosotros tenemos más experiencia, esa es la diferencia. Pero ustedes, porque a veces me dicen, profesor, ¿quiere decir que usted es más inteligente que yo? No, usted puede ser más inteligente que yo, pero esto yo lo maquino casi todos los días. No digamos que todos los días, pero muchas veces en el año. Entonces imagínense. Entonces, bueno, volviendo al caso, aquí nos va a dar, ¿verdad? F de X, por aquí de la misma forma, F de Y nos da esta fórmula que está aquí. ¿Okay? Esto no hay que aprendérselo de memoria, esto se saca por semejanza. Es mejor grabar el procedimiento, no fórmulas, no. Porque acá yo lo llamé A y B, pero yo lo puedo llamar C y D, yo lo puedo llamar H y P, o P y Q, lo que sea. ¿Entiendes? Eso no quiere decir. Lo importante es este concepto que está aquí, ¿ve? De semejanza de triángulo. Muy bien, sigamos adelante. Estamos en la página 22, son 33 páginas. Ok, sigamos. Momento de una fuerza con respecto a un punto. Muy importante. Para el examen debo saber esto que les acabo de explicar, composición y composición de fuerza. Debo saber vectores, ¿verdad? Hay conchitas de mango. En el examen le pueden colocar vectores, aunque no se los dio, como para ayudarlo. Y si ustedes no lo estudian, raspado. Estudiense bien eso de vectores que yo les pasé, que les estoy pasando. Ok, momento de una fuerza con respecto a un punto. Supongamos que tenemos un cuerpo como el mostrado en la figura anexa, o sea, como este cuerpo. ¿Okay? Puede tener, lo puse de una forma irregular porque puede ser cualquier cuerpo, no tiene por qué ser un cuerpo de forma definida o de forma más elegante, no, cualquier cuerpo. ¿Ok? El cual está pivoteado. ¿Qué significa pivoteado? Sujeto, amarrado aquí. Esto es un pivote. Esto es un vínculo a través del cual yo uno este cuerpo esto es un apoyo fijo realmente. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un apoyo fijo, si yo ato un cuerpo a un apoyo fijo, el cuerpo puede rotar alrededor del apoyo fijo, en el sentido antihorario o en el sentido horario, así como se está moviendo la crucecita del mouse. ¿Ok? Pero no se puede desplazar ni para la derecha porque el pivote no lo va a dejar. Si él trata de moverse para acá, el pivote lo ala para acá, ni puede moverse para arriba y para abajo a través del movimiento de traslación porque el pivote, si se mueve para abajo, el pivote lo mueve para arriba. Y si se mueve para arriba, el pivote lo mueve para abajo. Entonces, esto solamente permite un solo grado de libertad. Solamente puede rotar a horario, de forma horaria o de forma antihoraria. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nosotros a este cuerpo, aquí dice, en el punto O, lo cual significa que el cuerpo puede, lo que les acabo de decir, lo cual significa que el cuerpo puede rotar alrededor de O, bien sea en el sentido de la aguja del reloj o en sentido contrario. Supongamos también que sobre el cuerpo actúa una fuerza de magnitud F. Aquí está una fuerza de magnitud F. Una fuerza es un vector, ¿ok? Que tiene su componente Fx y Fy si está en el plano. Nosotros para el examen tenemos que conocer fuerzas en el plano, fuerzas bidimensionales. Para el examen no nos van fuerzas en 3 dimensiones, ¿ok? Ya esas quedaron atrás cuando estudiamos mecánica racional.
y que además desde el punto O, o sea, desde el punto pivote, hasta la línea de acción de la fuerza es una línea imaginaria sobre la que se apoya o está instalada o se desliza o se puede deslizar la fuerza F. Y que además desde el punto O hasta la línea de acción de la fuerza F hay o existe una distancia D que se conoce como brazo de la fuerza. O sea, ¿qué es el brazo de la fuerza? Es la distancia perpendicular. Fíjese que aquí hay un rectángulo, que significa que aquí tienen que haber 90 grados y aquí arriba también tiene que haber 90 grados. Y es la distancia que va a haber entonces desde la línea de acción de la fuerza hasta el pivote, hasta acá. Aquí coloqué yo pivote, ¿ves? Entonces, ¿a qué se define? Entonces, aquí lo dice abajo. Entonces, definimos el momento o torque, cuando nos hablen de momento o torque de la fuerza F con respecto al punto O, el momento va a depender de la fuerza y de la distancia que hay de la fuerza o de la línea de acción de la fuerza a un punto determinado, en este caso al pivote, como el producto de la fuerza F por el brazo D. Aquí coloqué yo M sub 0 es igual a F por D, para indicar, ¿verdad? Para indicar que es el momento que me está produciendo esa fuerza con respecto al punto 0. Si este punto yo lo hubiese llamado A, entonces aquí yo hubiese tenido que haber colocado M sub A. Como se puede observar, el torque o momento, en el caso planteado, va en sentido horario. Si cambiamos el sentido de la fuerza de forma contraria, entonces el momento o torque cambiará también de sentido. Por ejemplo, fíjate que ahora aquí la fuerza la estamos aplicando de abajo hacia arriba a través de esta línea recta. Entonces, ahora el cuerpo va a rotar como lo indica este arco con flecha que estamos colocando aquí. Aquí el arco con flecha me indica que está rotando en el sentido de las agujas del reloj. Aquí me indica el arco con flecha que está rotando en sentido contrario. Hay convenciones de signos, de todas maneras eso es arbitrario. Hay quien dice, no, pues así es negativo el torque o momento y así es positivo. Eso lo defino yo a la hora de calcular. Yo puedo decir a la hora de calcular que así es positivo. Normalmente lo que se dice es que en el sentido de la aguja del reloj es positivo. Pero si usted en el examen lo coloca contrario a la aguja del reloj positivo, eso no está malo. Lo único que se tiene que mantener esa convención desde el principio hasta que termine de resolver o diseñar la viga asociada a su ejercicio. ¿Ok? Como se puede observar, el torque o momento en el caso planteado va en sentido contrario. Si cambiamos el sentido de la fuerza de forma contraria, entonces el momento o torque cambiará también de sentido. Aquí ya lo dijimos. Sin embargo, el módulo, norma o magnitud del vector momento o torque permanece igual. ¿Ok? Observación. Para una misma fuerza, en la medida que nos alejamos del punto O, mayor será el torque. Por ejemplo, para la viga mostrada, ahora tenemos una viga, que es una viga, es un elemento estructural que puede ser de forma rectangular o circunferencial o variada o de forma combinada, de rectángulos como las vigas estandarizadas, ¿verdad? Entonces, para una misma fuerza, en la medida que nos alejamos del punto O, mayor será el torque, porque mayor será el brazo. Por ejemplo, para la viga mostrada, la fuerza que produce mayor torque en el sentido de las agujas del reloj es F4. Aquí hay 4 fuerzas aplicadas, F1 de 100 kilonewton, F2 también de 100 kilonewton, F3 de 100 kilonewton y F4 de 100 kilonewton. Desde el punto A hasta el punto 0 hay 2 metros, desde el punto A hasta el punto B hay 1 metro, desde el punto B hasta el punto C hay 3 metros, desde el punto C hasta el punto D hay 3 metros. Estos fueron valores arbitrarios. Todas estas fuerzas van a hacer girar esta viga alrededor del punto O en el sentido de las agujas del reloj. Y aquí lo dice, todas estas fuerzas tienden a hacer rotar o girar a la viga en el sentido de las agujas del reloj respecto al punto O. ¿Ok? Entonces, toda esta fuerza que está aquí va a producir el mayor torque o momento con respecto a O. La que produce menos torque es la que está más cerca, que es la que pasa por el punto A. Esta fuerza pasa por el punto A. Su línea de acción, acuérdense que la línea de acción es una línea imaginaria que se extiende infinitamente, por ejemplo, en este caso, desde el más infinito hasta el menos infinito, o desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Ok? Entonces, aquí hay otra observación. Cuando una fuerza, esta es importante, cuando una fuerza pasa por un punto, no produce momento o torque respecto a ese punto. Es decir, si yo digo, ¿qué momento produce esta fuerza con respecto al punto A? Usted tiene que decir, el momento de la fuerza 1 con respecto al punto A vale 0. ¿Por qué? Porque está pasando por 0. Y eso es importante para diseño de viga y para equilibrio de viga. ¿Okay? Entonces, en la viga anterior, la fuerza de 100 kilonewton que pasa por A
no produce momento respecto al punto A. Igual ocurre con las fuerzas que pasan por B, C y D. O sea, la fuerza 2 que pasa, por ejemplo, por B no produce momento con respecto a B. La fuerza 3 que pasa por C no produce momento con respecto a C. Y la fuerza 4 que pasa por D tampoco produce momento con respecto a D. Por ejemplo, esta fuerza pasa por A y no produce momento con respecto a A, pero si produce momento con respecto a 0, si produce momento con respecto a B, si produce momento con respecto a C y si produce momento con respecto a D. Nosotros aquí aplicamos lo que se conoce como el principio de superposición. Si yo le digo a usted, calcúleme el momento que me produce esta fuerza con respecto a este punto, será positivo. ¿Por qué? Porque esta viga, si yo agarro la viga por aquí con la mano derecha y la empujo con mi mano, por la mano izquierda, perdón, y la empujo hacia abajo con mi mano derecha, esta viga va a girar así. ¿Ok? Pero si yo la agarro ahora por aquí y le aplico esta fuerza y me olvido de esta fuerza, entonces esta viga va a girar en el sentido de las agujas, contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, el momento que produce esta fuerza 1 con respecto a 0 es positivo, pero el momento que produce esta fuerza 1 con respecto a D es negativo, con respecto a B es negativo y con respecto a C es negativo. Igual ocurre con estas fuerzas que están aquí. ¿Ok? Equilibrio, punto 4. Ok, dice aquí, equilibrio de cuerpos rígidos en dos dimensiones. Cuando yo tengo un cuerpo que está en el plano, que es lo que me va para el examen, viga, yo tengo tres escenarios. Si el cuerpo cumple o con el escenario I, o con el escenario 2I, o con el escenario 3I, ese cuerpo está en equilibrio. O sea que para que una viga esté en equilibrio, si cumple con estas tres condiciones, debería cumplir con estas tres condiciones, o con estas tres condiciones, o con estas tres condiciones. ¿Qué significa esto? Que cuando yo haga la sumatoria de momento de todas las fuerzas que actúan sobre la viga con respecto a un punto A determinado, eso debe dar 0. Cuando yo haga sumatoria de momento de todas las fuerzas que actúan sobre la viga con respecto a otro punto B de la viga, todo eso debe dar 0. Igual con respecto a otro punto C. Esto se puede, o sea, podemos hacer uso de esto que está aquí. De hecho, aquí dice las condiciones necesarias y suficientes para que el equilibrio de un cuerpo rígido, para el equilibrio de un cuerpo rígido en el plano, se presentan a continuación. O se cumple esta, o se cumple esta, o se cumple esta, pero no las tres. Mucha gente, yo he tenido alumnos que me han dicho, profesor, o sea, que quiere decir que si yo tengo un cuerpo, una viga en equilibrio, va a cumplir con no, usted le va a aplicar o esta condición, o esta condición, o esta condición. Y fijémonos que solamente puede utilizar tres ecuaciones de equilibrio en cualquiera de los tres escenarios. Muchos vienen y dicen, yo tomé el momento con respecto a A, yo tomé el momento con respecto a B, yo tomé el momento con respecto a C, yo tomé el momento con respecto a D. Pues pelate, porque tú nomás que podías utilizar tres ecuaciones de momento, si vas a utilizar solamente ecuaciones de momento. No, yo utilicé dos ecuaciones de momento y dos ecuaciones de fuerza, rapado, porque nomás que puedes utilizar tres ecuaciones. O sea, tres de momento, dos de momento y una de fuerza, o una de momento y dos de fuerza. ¿Ok? Esta expresa que la sumatoria de los momentos con respecto al punto A es igual a 0 y que la sumatoria de la fuerza en X debe dar 0 y que la sumatoria de la fuerza en Y debe dar 0. ¿Ok? Ojo con eso, después nosotros vamos a ver cómo, cuando hagamos un ejercicio ahora, vamos a darnos cuenta cómo es que es eso. Dice así, observación, cualquiera de esas tres condiciones debe cumplirse para que un cuerpo rígido, cuerpo ideal o cuerpo que no se deforma bajo la acción de carga esté en equilibrio estático, o sea, no se traslade, o sea, no se mueva, no se traslade horizontalmente, ni verticalmente, ni rote. En ninguna dirección, ni rote. ¿Ok? Una sola de esas condiciones. Si me voy con la primera, me voy con la primera. Normalmente con dos condiciones, para vigas, normalmente no significa que siempre va a ser así. Normalmente uno trabaja con la 2 o con la 3. Con la primera condición se trabaja muy poco, pero si lo hago con la primera condición, ¿está malo? No, no está malo, pero es más complicado. Porque yo prefiero sumar fuerzas que ponerme a calcular momentos para calcularlo. Si yo voy a trabajar con esto, quiere decir que yo tengo que, y tengo 10 fuerzas, tengo que calcular todos los momentos que me producen las 10 fuerzas y ahí puedo cometer más error, ¿verdad? Con respecto al punto A, con respecto al punto B, con respecto al punto C. En cambio, aquí aplico momento, consigo una de las reacciones, de las incógnitas, y después aplico esto, que es mucho más fácil. Aquí no tengo que estar buscando el brazo ni nada, sino tengo que plantear la condición, hacer sumas de fuerzas en X, sumas de fuerzas en Y, igualarla a 0 y conseguir la incógnita que me haga falta. Después veremos cómo es eso. ¿Ok? Reacciones en los puntos de apoyo o conexión de una estructura bidimensional. Cuando yo tengo una viga, la viga tiene que estar anclada a algo. A ese algo se le conoce como bastidor, al elemento 1. Por eso es que cuando yo tengo una cercha, las cerchas siempre ustedes las van a ver enumeradas a partir del 2. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, las barras, pues, que conforman una cercha.
¿Y por qué no ponen la 1? Porque la 1 es el bastidor, la 1 no se ve, es donde se monta la cercha y yo, donde se conecta la cercha. Entonces yo tengo que tener unos elementos de conexión, unos apoyos que me conectan esa viga o esa máquina o ese entramado al bastidor. Dice así, las reacciones, fuerzas y momentos ejercidas por los puntos de apoyos y conexiones en una estructura bidimensional, estructura en el plano, como por ejemplo una viga o una cercha, se muestran en la siguiente figura. Aquí tenemos varias. ¿Dónde voy a detenerme? Las demás se las dejo para su análisis y cualquier duda me pregunta. Básicamente, nosotros cuando tengamos una viga vamos a tener rodillos y pasadores. Sin embargo, me pueden colocar vigas empotradas como esto, un apoyo fijo empotrado. Aquí, cuando yo tengo este apoyo fijo, se me generan tres reacciones. Una fuerza horizontal, una fuerza en X, una fuerza en Y y un torque o momento. Tres reacciones genera esto. Esto es 0 grado de libertad. Esto no se puede ni mover para la derecha, ni mover para la izquierda, ni mover para arriba, ni mover para abajo, ni rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj, ni rotar en el sentido de las agujas del reloj. Esto está completamente rígido, inmovible de aquí. No se puede mover. En cambio, en un rodillo, la estructura se puede mover horizontalmente, puede rotar alrededor de este punto, en sentido horario, en sentido antihorario, y lo único que no puede hacer es moverse verticalmente. ¿Ok? Para un apoyo fijo, con un pasador, que es con el que más, con este señor de aquí, con este señor de aquí que vamos a trabajar, yo voy a tener dos reacciones. ¿Qué significa estas dos reacciones? Que la estructura anclada aquí en este pasador no se puede mover ni hacia la derecha, porque si yo la trato de mover hacia la derecha, la fuerza de reacción va hacia la izquierda. Si la trato de mover hacia la izquierda, la fuerza de reacción va a actuar hacia la derecha. ¿Por qué? Siempre va a ser así por la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción se opone una reacción. Si yo le doy un golpe a la pared hacia la derecha, la pared me golpea igualmente a mí hacia la izquierda. Si yo golpeo el techo de mi casa con un puño hacia arriba, la platabanda de mi cuarto, por ejemplo, que es donde estoy ahorita dictando esta charla, haciendo este video, me va a golpear a mí hacia abajo. Entonces, normalmente se trabaja con el perno o pasador, que también puede simular una bisagra, o con un rodillo, ¿ok? Pero también podemos tener vigas empotradas, como lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos ahora el concepto de viga. Vamos a ver qué es una viga, ¿ok? Y los diferentes tipos de viga. Es bueno saber siempre esto y saber qué función cumple una viga, ¿ok? El concepto es muy largo, pero yo aquí lo resumí, ¿ok? Yo lo resumí aquí bastante. Dice así, una viga es un elemento estructural diseñado para soportar cargas. Acuérdense que cuando a mí me digan cargas son fuerzas o momentos o torques. No, que las cargas solamente son fuerzas concentradas. No, pues las cargas pueden, como vamos a ver ahorita, pueden haber cargas concentradas, cargas distribuidas y pueden haber torques. ¿Ok? Esas son las cargas. ¿Cómo está? ¿Está cargada la viga? No, no está cargada. ¿Por qué? ¿No está soportando peso ni se le está aplicando un torque? No, nada de eso. ¿Está cargada la viga? Sí, está soportando una carga distribuida uniforme de 1000 toneladas por metro o por cada 2 metros. Entonces ya ahí está cargada, ¿ves? Para que nosotros los ingenieros tenemos que hablar un lenguaje acorde a lo que estamos analizando. Nosotros no podemos decir, mira la bichita esa que va horizontal así, la cosa esa. No, 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 no. Usted está en una reunión de ingenieros y habla de esa manera, la van a ver muy feo o lo van a ver muy feo, sea usted dama o sea usted caballero. ¿Okay? Entonces, una viga es un elemento estructural diseñado para soportar cargas que sean aplicadas en varios puntos y en varias direcciones. Podemos tener cargas inclinadas, como la que vimos anteriormente, la fuerza que estaba inclinada acá arriba, esta fuerza inclinada así, con este triangulito, o formando un angulito aquí, phi o tita o gamma, como usted lo quiera llamar, o inclinada de esta manera, o inclinada de esta manera. ¿Ok? Entonces, no, que la fuerza tiene que ser siempre vertical. No, pueden ser verticales, horizontales, inclinadas hacia la derecha, inclinadas hacia arriba, dándome el angulito, dándome el triangulito. Entonces, tenemos que estar preparados para la guerra. ¿Ok? Yo me emociono mucho con esto. Esta materia es muy bonita. En la mayoría de los casos, las cargas son perpendiculares al eje de la viga y únicamente ocasionarán corte y flexión sobre esta. Normalmente, sin embargo, a veces que no es así porque lo acabamos de decir y de hecho, para muestra un botón, el ejercicio que colocó el profesor, tenemos una carga concentrada que está inclinada, ¿verdad? Cuando las cargas no formen ángulo recto con la viga, también producirán fuerzas axiales en ella. Por lo general, las vigas son barras prismáticas rectas y largas. Pueden ser también redondas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es de interés para nosotros? O sea, a grosso modo, nosotros podemos decir que cuando yo tengo una viga y yo le aplico un sistema de cargas a esa viga, la viga
internamente en la viga se van a generar, en el peor de los casos, tres situaciones. Que vaya a haber un momento flector interno que la viga va a tener que soportar, que vaya a haber internamente una fuerza cortante que cizalla la viga, o que vaya a haber una fuerza axial que comprime o tensiona la viga. Por eso es que cuando yo tengo una viga, el peor escenario, el escenario más complejo, no hablemos del peor escenario, el escenario más complejo que vamos a tener nosotros es que vamos a tener un diagrama de fuerza cortante, un diagrama de momento flector y un diagrama de fuerzas axiales. De hecho, para el examen a usted le pueden colocar eso. Puede ser que no le manden a hallar. Si yo no tengo fuerzas inclinadas, un dato para el examen. Si yo tengo una viga que no tiene fuerzas inclinadas, olvídese de las fuerzas, del diagrama de fuerzas axiales. Pero si yo tengo una viga con fuerzas inclinadas, júrelo que ahí va a tener fuerza cortante, diagrama de fuerza cortante, diagrama de momento flector y diagrama de fuerza axial. ¿Ok? Observación. El diseño de una viga para que soporte de manera más efectiva las cargas aplicadas es un procedimiento que involucra dos partes. ¿Qué partes involucra el diseño de una viga? Aquí están las partes. Esto es grandísimo, pero yo se lo resumí así para que lo puedan entender. Determinar las fuerzas cortantes y los momentos flectores producidos por las cargas. Vamos a ver si puedo mover esto de cargas para atrás. Creo que sí. Sí. Seleccionar la sección transversal que recita de la mejor forma posible a las fuerzas cortantes y a los momentos flectores. Una viga puede estar sujeta, a cargas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué busco yo? Yo agarro y digo, bueno, yo voy a soportar una condición de carga en esta viga. Entonces yo tengo que hacer, primero que nada, el diagrama de fuerza cortante. Vamos a poner el peor escenario, el escenario más complejo. Tengo fuerzas inclinadas, tengo distribuciones verticales, tengo cargas distribuidas de manera uniforme, cargas distribuidas de manera no uniforme, etc. Tengo un arroz con mango allí. ¿Qué es lo que busco yo? Tengo que construir, mejor dicho, mi diagrama de fuerza cortante, mi diagrama de fuerza axial y mi diagrama de momento flector. Más que todo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque es algo así como que Padre Nuestro que estás en los cielos, algo así como que automático. No. Tengo que hacerlo así por razones obvias. Primero, yo necesito conocer cuál es el mayor momento flector que esa viga me puede soportar, porque con el mayor momento flector yo estoy en capacidad de determinar el mayor esfuerzo normal por flexión que allí se me genera. Entonces, seleccionar el material de la viga. Si yo conozco el mayor esfuerzo flector, el mayor esfuerzo normal que me genera el momento flector, el mayor esfuerzo flector, yo digo, bueno, vamos a decir así, mi esfuerzo normal es de 10 gigapascal. De 10 por 10 de 10 millones, o de 3 por 10 a la 6 gigapascal, o de 3 gigapascales. Entonces yo tengo que buscar un material que soporte más de 3 gigapascales. Tengo que meterle un factor de seguridad. Normalmente los ingenieros trabajamos con factores, los ingenieros mecánicos, los ingenieros industriales, los ingenieros petroleros, trabajamos con factores de seguridad que no son tan depravados. Ya les voy a explicar por qué digo eso. O sea, factores de seguridad que oscilan entre 1.5 y 3. Los ingenieros civiles son más depravados, en el buen término de la palabra, que no se van a poner bravos los que están estudiando ingeniería civil, porque los ingenieros civiles siempre meten factores de seguridad que son mucho más grandes. Mira, 10, 5 veces. Entonces, ¿qué hace eso? Que las estructuras sean más robustas y por lo tanto sean más caras. Pero es que ellos tienen que hacerlo así. ¿Por qué? Porque lo de ellos tiene que soportar sismos, por ejemplo. Si es un edificio que ellos están diseñando, ellos tienen que meterle unos factores de seguridad fuertes, porque si hay un sismo y el edificio se cae, la responsabilidad es de ellos. ¿Sí me explico? Entonces, ojo con eso, ¿ok? Por esa razón, yo tengo que construir entonces mi momento flector. ¿Y para qué entonces construyo la fuerza cortante? Bueno, porque la fuerza cortante, el diagrama de fuerza cortante, a partir del diagrama de fuerza cortante yo construyo el diagrama de momento flector, como vamos a ver más adelante. Y las fuerzas axiales, porque yo tengo que ver la mayor carga axial que me puede soportar esa viga, o a la que va a estar sometida, y de tal manera que yo pueda decir, cuando está traccionada, el mayor esfuerzo es esto. Entonces yo tengo que comparar por corte, por esfuerzo normal por carga axial y por esfuerzo normal por flexión.
¿Ve? Entonces yo digo, ajá, por flexión no me falla. Por corte no me falla, pero por tracción me falla. No me sirve este material. Tengo que meterle un acero más fuerte. No me sirve un acero A53, por decir algo. Me sirve un acero A106. ¿Ok? Perfecto. Sigamos adelante. Cargas aplicadas a una viga. Las cargas que nosotros podemos aplicar, ya llevamos 40 minutos. Vamos a ver lo de las cargas y lo cortamos allí. O vamos a cortarlo aquí. Paso este video y hacemos otro video porque es posible que no pase el otro video. Quedamos entonces en la página 26. Hasta ahorita van 33 páginas, ¿ok? Hasta ahorita van 33 páginas. Paso esta página y entonces en otro video continuamos desde la 27, desde la 26, porque no avanzamos en la 26 completamente. Una parte de la 26, ¿ok? Bueno, vamos a cortar aquí y pasamos el video.